Shalom a todos, mi nombre es Andranik, soy moré de la comunidad Shekinah de Paraguay y es un gusto compartir con todos ustedes. Y vamos a tocar un tema muy importante, un tema que muchas veces se pasa por alto, así como se pasa por alto justicia y bondad, que es honor y vergüenza. ¿Qué implica para nosotros esto como hijos de Dios? ¿Qué implica en nuestra vida? ¿Y cómo llevamos honor o cómo llevamos vergüenza? Entonces vamos a orar antes de empezar y luego comenzamos con el estudio. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te damos las gracias por este momento. Gracias porque eres un Padre amoroso, misericordioso, que nos has escogido. Nos has dado tu pacto, Padre, y estamos agradecidos por eso. En esta hora pedimos sabiduría, entendimiento para que podamos realmente escudriñar tu palabra acorde a tu voluntad y que podamos encontrar la forma de honrarte en todo momento, Padre. Gracias porque somos tus hijos, gracias por Yeshua que murió en la cruz por nosotros y sobre todas las cosas, gracias por el privilegio de ser escogidos por ti. Alabamos, bendecimos tu nombre en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, honor y vergüenza. Antes que nada tenemos que entender algo, que la Torá es el camino de honor y servicio de nuestro Rey. Es el camino por el cual debemos andar. Ahora, entender honor en nuestra cultura es complicado porque no tenemos esa cultura incorporada. Ahora, si analizamos en Medio Oriente, bueno, en el antiguo Medio Oriente, el honor era algo muy importante. El honor era algo en lo cual se basaban las familias, se basaban los reyes y la gente moría por el honor. Ahora, había siempre una relación de patrón-cliente, que si lo llevamos a lo que es nuestra relación con el Padre, Él es nuestro patrón, nosotros somos sus clientes y hay un círculo de la gracia. Este círculo de la gracia, ¿qué implica? Que el patrón nos da gracia, favor, regalos, y nosotros como clientes tenemos que darle gratitud, honra, lealtad y obediencia. El concepto de amor en el primer siglo y en Medio Oriente, ¿verdad?, consistía en lealtad. Entonces, cuando Yeshua dijo en su momento, si me amáis, guardad mis mandamientos, Él estaba diciendo, si me aman, sean leales a mí. Ahora, ¿qué nos ofrece el Padre? ¿Qué regalo nos da el Padre? Y nos da convenios. ¿Convenios para qué? Para que caminemos en justicia, para que caminemos en rectitud. ¿Para qué? Para vivir en honor, para poder acceder a su presencia. Que ese fue desde el principio el objetivo y lo que el Padre siempre quiso. Habitar en medio de su pueblo. Cuando hizo el Edén y Adán entró en deshonra, luego hizo el tabernáculo en la época de Moisés. En la época de Salomón hizo el templo y siempre está buscando habitar en medio nuestro. Ahora, ¿cuál es la cultura de honor que tenemos que tener y cuáles son los elementos que están dentro de esa cultura? Vamos a ver 4 elementos culturales principales de honor y vergüenza. Primero tenemos el honor adscrito. Luego tenemos honor adquirido, reto y réplica, y mantenimiento de honor por medio de un juramento. Nosotros estamos englobados dentro del mantenimiento de honor por medio de un juramento. Vamos a analizar más detenidamente esto, pero vamos a empezar a ver punto por punto y vamos a desglosar estos 4 elementos culturales de honor. Honor adscrito.
¿Cuál es el honor adscrito? Es un reclamo de estatus social de una persona atribuido por genealogía. Normalmente este honor es recibido al nacimiento y se deriva mayormente del linaje. Como el parentesco era la institución más importante en la antigüedad, nacer en una familia noble inmediatamente significaba dignidad adscrita a los ojos de sus familiares. La familia misma haría los reclamos de dignidad en favor al recién nacido. Esto se podía expresar más comúnmente en matrimonios arreglados. Dentro de esa familia, los parientes tenían diferentes grados de honor adscrito. Por lo tanto, es entendible porque los antiguos siempre se expresaban ellos mismos como hijo de. Si nosotros vemos la escritura y vemos las genealogías, vamos a ver que dice, por ejemplo, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque llevaban el honor del padre. Y ese es muy interesante cuando vemos la elección de Abraham. ¿Por qué Abraham es elegido? Porque dice que él va a enseñar a sus generaciones, a sus descendientes, a guardar justicia y bondad. Entonces podemos ver que el honor que tuvo Abraham por parte del Padre fue dado. ¿Por qué? Porque él iba a transmitir a sus generaciones que tenían que tener honor, tenían que honrar al Padre a través de ¿qué? De justicia, de bondad. Dice, seguimos, naturalmente, ese honor adscrito tenía que ser resguardado con mucho respeto. Aunque no lo pudieran perder, fácilmente se podía traer vergüenza a la familia si el comportamiento era irrespetuoso y vergonzoso. El honor corporal de la familia tenía que ser observado y protegido. El linaje de una persona se convierte en punto de partida de su honor. Génesis 26, 2 dice, y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate a la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Se dan cuenta? El honor que tenía Isaac no era adquirido, era adscrito. ¿Por qué? Porque Abraham le dio ese honor. Él no hizo nada por tener ese honor. Simplemente por ser descendiente de Abraham, él ya tuvo ese honor. Y dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, el honor que dio Abraham en obedecer, en tener lealtad al Padre, es lo que le pudo dar a Isaac un honor adscrito. ¿Cuál es otro caso de estos? Son los descendientes de Aarón. Levítico 8:12 y dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas. Los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Hubo un cambio de estatus, ¿sí? Ese cambio de estatus que tuvieron fue un honor adscrito. ¿Por qué? Porque Aarón fue elegido como sumo sacerdote y fue ungido y fue consagrado como sumo sacerdote. Entonces, los descendientes de Aarón pasaron a tener un honor adscrito por linaje, por descendencia, por sangre. Nadie puede decir, bueno, yo hago un curso ahora de sacerdote, de levita, y voy a ser sacerdote.
si no es descendiente de Abraham, de Aarón, no va a poder. Otro caso de no escrito, tenemos a Pinjas, dicen Números 25. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Interesante que acá dice que hace un pacto de sacerdocio perpetuo. Entonces, si nosotros vamos a Ezequiel 37 al 48, encontramos que los descendientes de Sadoc son los que van a estar ministrando en el servicio del templo cuando el Mesías venga a reinar. Ahora, Sadoc es descendiente de qué? Es de Fines, que es hijo de Eleazar, que es hijo de Aarón. Podemos encontrar la genealogía de Aarón en Primera de Crónicas 6. Entonces, si ustedes van a Primera de Crónicas 6, van a ver la descendencia y van a encontrar la línea de Eleazar, la línea de Fines, y que de esa línea viene Sadoc. Y que los descendientes de Sadoc van hasta el milenio. Entonces vemos que se cumple el pacto que hizo el Padre con Fines. La descendencia de Fines tuvo el honor adscrito, no solamente por ser descendencia de sangre, sino porque el Padre le dio el honor a Fines que su sacerdocio iba a ser perpetuo. Ese es honor adscrito. Ahora vamos a ver el honor adquirido. Honor adquirido, dice, es un estatus construido por la persona durante su vida, una victoria militar, una interacción social que envuelve reto y réplica, o ser benefactor. Son los campos donde normalmente se adquiere este tenor. Victoria militar y obras de beneficencia eran para la élite solamente. Los no élites, quienes eran alrededor del 90% en la población antigua, podían adquirir prestigio solo a través de la conducta agonística, las luchas, que fue sancionada socialmente en el juego común de alar y empujar, reto y réplica. Cualquier persona en un pueblo o barrio que reclamaba respeto especial basado en logros era probable a ser cuestionada por otros debido a la percepción generalizada de bienes limitados. Construir un buen nombre por medio de obras o reputación aumenta el honor adquirido. ¿Qué ejemplos tenemos de honor adquirido? Tenemos a Abraham. Dice Génesis 12:1, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces acá vemos cómo Abraham adquirió el honor. Y a partir de Abraham, toda su descendencia ya tiene un honor adscrito. ¿Qué otro tenemos? Tenemos a Aarón, Levíticos 8:12, el pasaje que leímos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. En este momento, Aarón pasó a adquirir un honor. Hay otro caso, tenemos Cornelio, en Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Entonces, ¿qué tuvo Cornelio? Un honor adquirido. ¿Por qué? Por las limosnas, las oraciones que hacía para el pueblo judío. Pero es interesante porque se acuerdan que estudiamos en justicia y bondad que la palabra limosna aquí era justicia, que si llevamos al hebreo es tzedakah, ¿sí? ¿Se acuerdan? Mishpah besadakah. Ahora, reto y réplica. ¿Qué es esto? El reto y réplica es esencialmente un intento de ganar honor a expensas de otros, planteando un reto públicamente que no puede ser contestado. Cuando el reto se ha planteado, la persona retada debe tener un tipo de respuesta. No ofrecer una respuesta se considera también como una respuesta. Recae en los transeúntes decidir si la persona retada defendió casi siempre su propio honor exitosamente. La réplica o respuesta de un reto debe contemplar la verdad y la integridad de la acción, no solo palabras, que era honor. ¿Dónde tenemos casos de reto y réplica? Éxodo 7, cuando se encuentra Moisés con Faraón. Y acá vemos, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque del medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando os hable Faraón y diga: haced un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Acá que hubo reto. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, la réplica. Y después viene la respuesta: para cuando uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, ¿quién quedó con el honor del reto y réplica? Aarón y Moisés. Yeshua tenía esta misma acción con los fariseos. Mateo 16 dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís: hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Reto y réplica. Encontramos también en Mateo 19.
Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito que a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Respondiendo Jesús, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Reto y réplica. Y los fariseos vuelven a hacer un reto. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Entonces tenemos reto y réplica. Hay un punto también muy importante donde hubo un reto y réplica, que es cuando Yeshua es crucificado y resucitó. Había un poder de honor, había un poder de autoridad, una lucha de honor. ¿Quién tenía esa lucha? Por un lado Yeshua y por otro lado César. Allí encontramos una lucha. ¿Por qué? La mitología romana dice que la mamá de César se fue de visita a un templo, se quedó dormida, apareció una serpiente, la serpiente tuvo relaciones con la mamá de César y ahí nació César. César era para su imperio la imagen de Dios, era el hijo de Dios. Yeshua venía como el hijo de Dios, venía con ese honor. Entonces, cuando Yeshua muere en la cruz, es humillado, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasaba? Para el mundo quedaba demostrado que César tenía autoridad. Pero ¿qué pasó? Jesús resucitó. Entonces, al resucitar Yeshua, ahí quedaba demostrado que el verdadero Elohim era el Dios de Israel. En ese momento, César quedó en vergüenza, Yeshua quedó con el honor, fue exaltado y el Padre le dio su lugar a su diestra. Entonces hubo un reto y réplica. ¿El reto cuál fue? El juicio que tuvo Yeshua, la muerte de cruz que tuvo Yeshua, que era la peor muerte que podían tener en aquel momento. La peor humillación que podía tener una persona era la muerte de cruz. Es más, en la muerte de cruz quedaba demostrado que el Dios de esa persona no tenía poder, no tenía autoridad. Entonces, cuando alguien moría en la cruz, y generalmente era un sacrificio que los romanos hacían, estaban diciendo que César era el dueño de la vida y de la muerte. Cuando Yeshua resucita, queda demostrado que no era César el dueño de la vida, que no era César el dueño de la muerte, sino que Elohim, a través de la resurrección de Yeshua, era el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de dioses. Entonces acá tenemos un concepto de reto y réplica donde Yeshua queda con el honor. Ahora vamos a ver el punto que nos interesa a nosotros más que nada, que es el mantenimiento de honor por medio de un juramento. ¿Qué es esto? De ahí la importancia del juramento en relación al honor. Se compromete el honor del que jura, al igual que cuando se cruzan los dedos. Se libera del objetivo, eliminando la ambigüedad en cuanto a sus verdaderas intenciones, invocando lo que sea sagrado para él, persona que jura, su Dios, los huesos de los santos, su lealtad a su soberano, la salud de su madre o simplemente su propio honor. Él activa una maldición implícita en contra de sí mismo en la eventualidad de una falla.
Entonces, cuando hacemos por juramento, ¿sí? Tenemos que mantener el honor. ¿Cómo? No fallando. Implementando su juramento, al menos asegura que la opinión pública tiene derecho a juzgar su deshonra. Por otra parte, no puede obtener el honor de la persona a la que está ligada por el juramento por haberlo engañado. Este último no es tocado por su engaño. Si se prueba falso, el deshonor es solo suyo. La retribución o pago que se le imponga se deja a la opinión pública o a los dioses. ¿Dónde vemos el tema de honor y vergüenza? Ahora vemos la severidad o importancia de hacer un juramento, especialmente cuando Adonai apoya sus acciones a través de toda la historia. Cuanto más nosotros que nos hemos atado nosotros mismos bajo juramento a Yeshua cuando le invocamos. ¿En qué momento hicimos juramento? Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar y creer. Confesar y creer. Confesar es la palabra homologueo, que es asentir, es decir, pacto, reconocimiento, prometer, declarar. Entonces, cuando yo reconozco a Yeshua como Salvador, yo estoy reconociendo que estoy haciendo un pacto con el Padre a través de Yeshua bajo juramento. Ahora, la palabra creer, ¿qué es? La palabra creer es pisteu, que viene de pisti, que es tener fe. Ahora, en la mente de Pablo, ¿cuál era la palabra fe? La palabra fe en el hebreo es emuná, que es firmeza, moralmente fidelidad. La raíz de esa palabra es emun, que es confiabilidad, fiel y verdadero. Teniendo en cuenta la palabra y su raíz, la emuná es fidelidad a la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. ¿Qué dijo Yeshua? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando en el Salmo David decía, la suma de tu palabra es la verdad, la única palabra que había en esa época era la Torá. Entonces, vamos a analizar ahora en el contexto de Romanos 10, 9 y 10, cómo se aplica honor y vergüenza y qué versículos están antes y después. Porque es interesante esto y importante, porque al hacer nosotros un juramento, confesar que Yeshua es el Señor y creer que resucitó de los muertos, porque es condicional. Si no creemos que Yeshua resucitó, no tenemos salvación. Hay dos condicionantes. Declarar a Yeshua nuestro Adón, nuestro Señor, y creer que Él resucitó. Ahora, la palabra creer vimos que era fidelidad a la verdad. Y la palabra confesar vimos que era pacto. ¿Qué hay en el contexto? ¿Qué hay dentro de Romanos 10 que nos pueda llevar a entender mejor esto? Vamos a analizar el contexto. Romanos 10:8, vamos a empezar a leer por ahí. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Yeshua por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Ahora, es muy interesante que en Romanos 18 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y después dice, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde dice? Porque dice más que dice. Esa palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, la encontramos en Deuteronomio 30, que dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, cuando decía Romanos 8, cerca de ti está la palabra, ¿a qué se refería? A la Torá. Cuando analizamos en contexto la confesión de fe que hacemos, estamos haciendo un juramento. ¿Y por qué tenemos que ir a Deuteronomio 30? Porque Pablo estaba haciendo eso. Pablo estaba diciendo, miren, acuérdense que la palabra que le predicamos es la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a restaurar el pacto, a renovar el pacto. ¿Y qué pacto vino a renovar? La Torá. Ahora, interesante que dice, pongo al cielo y la tierra como testigos. ¿Por qué el cielo y la tierra? Porque dentro del mundo, el hombre, lo que tiene superior a él es el cielo y la tierra. No hay nada superior al hombre, o sea, no hay nada superior en la tierra para el hombre que el cielo y la tierra. Y como Dios no puede jurar por su deidad, porque Él es la deidad, pone como testigos al cielo y la tierra. En el antiguo Medio Oriente, la gente cuando juramentaba o hacía un pacto, ¿sí?, ponía a los dioses como testigos. Ahora, ¿qué sigue diciendo Deuteronomio? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué vemos acá? Nosotros, bajo juramento, si conectamos Romanos 10, 8 al 11 con Deuteronomio 30, estamos viendo que a través de confesar a Yeshua como Salvador, entramos al pacto. ¿Pero a qué pacto? Al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nuestro pacto, o sea, nuestro honor por juramento, nos hace ser descendencia de Abraham. Nuestros hijos ya no van a hacer un pacto por juramento, no van a hacer, porque nuestra descendencia ya asume el honor adscrito, porque ya nosotros adquirimos un honor por juramento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Es
enseñar a nuestros hijos a guardar la Torá, enseñar a nuestros hijos a que ellos caminen el camino de honor de la Torá. Ahora, ¿quién más puso al cielo y la tierra como testigo? Yeshua. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de esta ley hasta que todo se cumpla. Entonces podemos ver en este pasaje que también Yeshua pone al cielo y la tierra como testigos de que la ley no va a pasar, de que la Torá no va a pasar. Ahora, ¿cómo son testigos el cielo y la tierra? ¿Cómo ellos pueden dar fe de que el hombre está guardando Torá o no está guardando Torá? Isaías 24:4 dice, de duelo y marchita está la tierra. El mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Entonces vemos que como la tierra y el cielo son testigos cuando la tierra y el cielo empiezan a languidecer. ¿Y por qué languidecen? Por el pecado de la humanidad, porque no guardaron sus mandamientos. Ahora, hablamos de que Yeshua vino a traer un pacto renovado, un nuevo pacto. Pero ¿cuál es la profecía? ¿Qué dice la profecía que va a ser ese nuevo pacto? Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué decía Romanos y qué decía Deuteronomio? La ley, o sea, esta palabra no está lejos de ti, está en tu corazón, está dentro de ti. Es lo mismo de la profecía, su ley en nuestro corazón. ¿Para qué? Para vivirla, para cumplirla. Porque cumpliendo esta ley, nosotros estamos dando honor al Rey y estamos viviendo en honor. Tenemos que tener en cuenta algo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros transgredimos los mandamientos, no solamente nosotros entramos en deshonra, le estamos deshonrando a nuestro Elohim, le estamos deshonrando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la bendición sacerdotal? Cuando termina, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. Entonces, cuando uno tiene un honor adscrito, un honor adquirido, un honor por reto y réplica, o un honor por juramento, pasamos a ser Israel, pasamos a ser su pueblo. Y como su pueblo, Él pone su nombre en nosotros. De ahí la importancia de guardar la Torá, porque su nombre está en nosotros, su corazón está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Torá es el corazón del Padre. Entonces, si analizamos que la Torá es el corazón del Padre y es la Torá que mora en nosotros, ahí podemos entender por qué David tenía el corazón de Dios. Porque David se deleitaba en la Torá. David amaba la Torá. Entonces, cuando nosotros juramos, confesamos que Yeshua es nuestro amo, estamos reconociendo que nuestro modo de vida tiene que estar basado o debe estar basado en la Torá. Ezequiel 36:24 dice, porque os tomaré las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra,
Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, vimos ya la parte de cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahora vamos a analizar la parte de todo el que cree en él no será avergonzado. Y ya vimos que la palabra cree habla de fe, que en el concepto hebreo fe es emuná. Y la emuná es fidelidad a la verdad. Entonces cuando dice todo el que cree en él no será avergonzado, cuando dice pues la escritura dice, hace una referencia directa a guardar los mandamientos. ¿Cómo podemos saber esto? Porque dice, pues la escritura dice. ¿Y dónde dice esto? Esdras 9:6 dice, y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro ante ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Entonces, ¿qué nos trae la iniquidad? Nos trae vergüenza. Adán, ¿qué tenía? Adán tenía un estatus de honor. Fue colocado en el jardín, en el Edén, con un honor para que él señoree. Luego perdió su estatus. Es muy interesante que si analizamos cómo Moisés bajó del monte cuando estuvo los 40 días y bajó en el día Yom Kippur, dice que su rostro resplandecía. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos vieron su desnudez. Ahí estuvieron en vergüenza. Entonces, ¿cómo estaban antes de estar en pecado? Sus cuerpos resplandecían. Y el resplandor que tenía su cuerpo evitaba que ellos vean su desnudez. Al ellos pecar, ese resplandor desapareció. Y ellos pudieron ver que estaban desnudos. ¿Y qué volvió a hacer el Padre? Le volvió a dar un estatus de honor, no como el que tenía antes. Eso es importante. El estatus de honor que vamos a tener para volver al Edén solamente es a través de Yeshua. Pero el Padre que hizo dice que lo vistió de pieles. O sea que en ese momento hubo el primer sacrificio de un inocente por un culpable y de las pieles de ese animal fueron vestidos Adán y Eva. ¿Dónde más vemos el tema de la vergüenza? Dice en el Salmo 25:2, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Es muy interesante que la palabra caminos es derek en el hebreo, que es un curso de la vida o modo de acción. ¿Sí? Es una forma de vida. Y la palabra guíame es darak, que es la raíz de derek, que es dirigir
en caminar. O sea que, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando nosotros caminamos en la verdad, porque la verdad es su palabra, no vamos a ser avergonzados. Entonces, guardar los mandamientos es vivir en honor. Y esa vida en honor no solamente nos da honra a nosotros, sino honra al Padre que nos dio ese honor a través de su Hijo. ¿Qué dice el Salmo 119? Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Salmo 119, 80 dice, sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Entonces, ahora podemos leer con otro entendimiento cuando dice que si confesares con tu boca que Yeshua es nuestro Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese juramento que hacemos nos está atando a guardar la Torá. Legalmente, nosotros debemos guardar la Torá porque hemos jurado dentro de ese contexto que está Romanos 9 y 10, que tenemos que guardar los mandamientos. Por eso, cuando empezaba, yo les decía que la Torá es el camino de honor y servicio de nuestro Rey. ¿Sí? Esto es un pequeño estudio de introducción. En la próxima semana vamos a seguir con la otra parte de honor y vergüenza, porque es un tema bastante largo. Hay demasiada información. Entonces quise sentar esta base ahora para entender lo que es honor adscrito, honor adquirido, honor por reto y réplica y honor por juramento. Y no se olviden, no crea todo, verifíquelo usted mismo. Que el Señor los bendiga y lo guarde. Shalom.